Conocido como el Santo Casamentero y el Doctor del Evangelio, Santo Antonio es una figura que trasciende fronteras y culturas, tocando el corazón de millones de personas alrededor del mundo. En este video, exploraremos la trayectoria de este notable santo, desde sus humildes comienzos hasta su impacto duradero en la fe cristiana. Descubriremos cómo él, nacido Fernando de Valois, se transformó en Santo Antonio, un predicador elocuente, un milagrero increíble y un maestro espiritual cuyas enseñanzas aún resuenan hasta hoy. ¿Sabías que Santo Antonio no es solo el santo al que recurrimos para encontrar objetos perdidos o pedir ayuda en las relaciones amorosas? Su vida está llena de historias fascinantes, de milagros extraordinarios y de una dedicación profunda a la fe y al servicio a los pobres y necesitados. Vamos juntos a embarcarnos en este viaje para conocer mejor la vida de Santo Antonio de Padua y entender por qué es tan querido por tantos. Prepárate para inspirarte con su fe inquebrantable, su amor al prójimo y sus innumerables contribuciones a la Iglesia y la humanidad. Entonces, sin más preámbulos, comencemos nuestro viaje en el tiempo y exploremos la vida de este santo extraordinario. Quédate con nosotros hasta el final y descubre todo sobre Santo Antonio de Padua. Santo Antonio de Padua, cuyo nombre de bautismo era Fernando de Valois y Tabeira de Acevedo, nació el 15 de agosto de 1195 en Lisboa, Portugal. Fernando vino al mundo en una familia noble e influyente, conocida por su fe y piedad. Sus padres, Martín de Valois y Teresa Tabeira, eran devotos fervorosos, y esta devoción fue un pilar fundamental en la educación del joven Fernando. Desde temprana edad, Fernando mostró una inclinación natural hacia la vida religiosa. Recibió una educación esmerada, destacándose en los estudios religiosos, lo cual era común en familias nobles de la época. Fue en la iglesia de San Vicente de Fora, en Lisboa, donde dio sus primeros pasos en la vida espiritual. La educación que recibió no solo fortaleció su fe, sino que también le proporcionó un conocimiento profundo de las Escrituras y la doctrina cristiana, algo que sería crucial en su futura misión. A los 15 años, Fernando tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Sintiendo un fuerte llamado para servir a Dios de manera más intensa, ingresó al monasterio de San Vicente de Fora, perteneciente a la Orden de los Canónigos Regulares de San Agustín. Allí, se dedicó a los estudios y la oración, sumergiéndose cada vez más en la vida monástica. Durante ese periodo, desarrolló una gran erudición teológica, lo que más tarde lo distinguiría como uno de los grandes predicadores y teólogos de la Iglesia. La vida en el monasterio, sin embargo, no estaba exenta de desafíos. Fernando enfrentó dificultades con familiares y amigos que lo visitaban con frecuencia, perturbando su búsqueda de una vida de contemplación y estudio. Buscando mayor tranquilidad y para evitar estas distracciones, solicitó ser transferido al monasterio de Santa Cruz, en Coimbra, una importante ciudad universitaria de Portugal. Fue allí donde pasó 8 años dedicados a la profundización de sus conocimientos teológicos y espirituales. Estos años formativos en Coimbra fueron cruciales para moldear el carácter y la espiritualidad de Fernando. Se destacó por su inteligencia y celo religioso, características que lo prepararían para los roles importantes que desempeñaría más tarde. También fue en este periodo cuando comenzó a sentir un llamado aún más profundo, que lo llevaría a una transformación radical en su vida religiosa. La trayectoria de Fernando de Valois apenas comenzaba. Pronto, tomaría una elección que cambiaría no solo su nombre, sino también el rumbo de su vida y la historia de la Iglesia. La historia de Santo Antonio de Padua dio un giro significativo cuando conoció el martirio de los primeros franciscanos en Marruecos. En 1220, 5 frailes franciscanos fueron asesinados por predicar el cristianismo en tierras musulmanas. Cuando los cuerpos de los mártires fueron llevados a Coimbra, Fernando quedó profundamente conmovido por el sacrificio y la valentía de esos hombres. Este evento fue un punto de inflexión en la vida de Fernando, despertando en él el deseo de seguir un camino de mayor radicalidad evangélica y misionera. Motivado por el ejemplo de los mártires, Fernando decidió dejar la orden agustina e ingresar en la orden de los frailes menores, más conocidos como franciscanos. Esta decisión marcó una transformación profunda en su vida religiosa. Al adoptar el nombre de Antonio, en honor a Santo Antonio, el Grande, dejó atrás no solo su antigua orden, sino también su vida cómoda y dedicada a los estudios, abrazando un estilo de vida simple y austero, característico de los franciscanos. Después de unirse a la orden, Antonio sintió un fuerte deseo de seguir los pasos de los mártires y viajar a Marruecos para predicar el Evangelio. En 1220, se embarcó en esta misión con gran fervor y esperanza. Sin embargo, al llegar a su destino, contrajo una grave enfermedad que lo incapacitó para continuar su misión. Frustrado por no poder realizar su sueño de martirio, Antonio tuvo que regresar a Europa para recuperarse.
En el camino de regreso, un evento inesperado cambió nuevamente el curso de su vida. El barco en el que viajaba fue golpeado por una tormenta y terminó naufragando en la costa de Sicilia, Italia. Rescatado, Antonio fue llevado al eremitorio de Montepaolo, cerca de Forlì, donde inició una vida de retiro y contemplación. Fue en este eremitorio donde encontró la paz y la fuerza espiritual necesarias para recuperarse y prepararse para su futura misión. Durante su tiempo en Montepaolo, la humildad y el profundo conocimiento de Antonio permanecieron ocultos hasta que una serie de eventos providenciales lo trajeron a la atención de los superiores franciscanos. En una ocasión en Forlì, durante una ordenación, surgió una necesidad repentina de un predicador, y Antonio, casi por casualidad, fue llamado a hablar. Su predicación impresionó profundamente a todos los presentes, revelando sus extraordinarias habilidades como orador y su vasto conocimiento teológico. Este descubrimiento inesperado de su talento marcó el inicio de una nueva etapa en su vida. Reconocido por sus dones, Antonio fue enviado en misiones de predicación por toda Italia y más allá, donde rápidamente ganó fama como un predicador elocuente y apasionado. Sus predicaciones atraían a grandes multitudes y tenían un impacto profundo en las personas, convirtiendo a muchos y fortaleciendo la fe de otros. Así, el viaje de Fernando de Valois para convertirse en Santo Antonio de Padua estuvo lleno de giros inesperados, guiados por la providencia divina. Su ingreso en la orden franciscana y su descubrimiento como un predicador extraordinario fueron momentos clave que definieron su vida y su duradero legado en la Iglesia. Después de su regreso de la intentona frustrada de evangelización en Marruecos, Antonio se recuperó en un eremitorio en Sicilia y comenzó a vivir una vida de silencio y oración. Sin embargo, su extraordinaria vocación pronto lo llamaría a roles más activos y visibles dentro de la orden franciscana. En 1221, Antonio participó en el capítulo general de los franciscanos en Asís, donde tuvo la oportunidad de encontrarse con San Francisco de Asís, el fundador de la orden. Aunque su presencia en la reunión fue discreta, fue un momento significativo que reforzó su compromiso con los ideales franciscanos de pobreza, humildad y evangelización. Poco después de este encuentro, Antonio fue enviado al eremitorio de Montepaolo, cerca de Forlì, en Italia, donde continuó su vida de contemplación. Sin embargo, su fama como predicador comenzó a crecer. La primera gran oportunidad para demostrar sus dones oratorios ocurrió casi por casualidad. En una celebración en Forlì, donde varios frailes fueron ordenados, no había un predicador designado. Antonio fue solicitado para hablar, y su sermón impresionó profundamente a todos, revelando su profundo conocimiento teológico y su elocuencia. Después de este descubrimiento, Antonio fue designado para predicar en varias regiones de Italia, incluyendo Romagna, Lombardía y Emilia-Romagna. Su capacidad de comunicación y su profunda espiritualidad rápidamente lo convirtieron en uno de los predicadores más renombrados de la orden. Antonio no solo predicaba, sino que también participaba en debates públicos con herejes, defendiendo la fe católica con argumentos convincentes y carismáticos. La habilidad otorgada por Dios para realizar milagros, combinada con su profunda comprensión teológica y su poderosa oratoria, comenzó a atraer multitudes a sus predicaciones. Viajó extensamente, no solo por Italia, sino también por Francia, siempre buscando convertir corazones y fortalecer la fe católica. A partir de entonces, la vida de Antonio se convirtió en una mezcla de viajes misioneros, predicaciones y eventos milagrosos que marcarían su trayectoria y perpetuarían su legado. No era solo un talentoso predicador, sino también un ejemplo vivo de santidad y devoción que conmovía profundamente a todos los que lo conocían. En los últimos años de su vida, Santo Antonio de Padua continuó desempeñando un papel vital en la difusión de la fe cristiana a través de sus predicaciones y milagros. Sin embargo, estos años también estuvieron marcados por desafíos y el deterioro de su salud. Después de ganar reconocimiento como un predicador elocuente y un realizador de milagros, Antonio se estableció en Padua, Italia, en 1229. Padua se convirtió en el centro de sus actividades misioneras y un lugar donde continuó atrayendo grandes multitudes con sus predicaciones apasionadas y profundamente espirituales. Durante este periodo, escribió sus famosos sermones, que muestran su erudición teológica y su profundo amor por la palabra de Dios. A pesar del éxito en su misión, los últimos años de Antonio estuvieron marcados por dificultades físicas. Su salud comenzó a deteriorarse debido al rigor de su trabajo misionero y los rigurosos ayunos que practicaba. Sin embargo, no permitió que estas dificultades le impidieran cumplir su vocación. Continuó predicando y realizando milagros, incluso cuando estaba físicamente debilitado. En 1231, la salud de Antonio empeoró significativamente.
Se retiró a un lugar más tranquilo, un eremitorio en Camposampiero, en las afueras de Padua, buscando paz y silencio para sus últimos días. Incluso en esta etapa, continuó siendo visitado por fieles y realizando milagros, demostrando su compromiso inquebrantable con la fe y el servicio a los demás. Santo Antonio falleció el 13 de junio de 1231, a la edad de 36 años, en el convento de Arsella, cerca de Padua. Su muerte fue lamentada por muchos, y su funeral atrajo a una multitud de fieles que ya lo veneraban como santo. La devoción popular a Santo Antonio fue inmediata e intensa. Aclamado como santo por el pueblo, su tumba en Padua se convirtió en un lugar de peregrinación y muchos milagros fueron reportados por aquellos que oraban en su tumba. La fama de sus milagros y su reputación de santidad llevaron a un proceso de canonización extraordinariamente rápido. Menos de un año después de su muerte, el 30 de mayo de 1232, el Papa Gregorio IX canonizó a Antonio, reconociendo oficialmente su santidad. Este proceso fue uno de los más rápidos en la historia de la Iglesia Católica, reflejando la profunda e inmediata impresión que su vida y obra dejaron en los fieles y en la Iglesia. Después de su canonización, la devoción a Santo Antonio se extendió rápidamente. La Basílica de Santo Antonio en Padua fue construida para albergar sus restos mortales, convirtiéndose en uno de los principales lugares de peregrinación en Europa. Esta basílica no es solo un símbolo de su importancia espiritual, sino también un centro de devoción continua, donde miles de fieles visitan anualmente para pedir su intercesión. La influencia de Santo Antonio de Padua perdura hasta el día de hoy. Es conocido y venerado en todo el mundo, no solo como el santo casamentero y el patrón de los objetos perdidos, sino también como defensor de los pobres y oprimidos. Sus sermones y escritos teológicos continúan siendo estudiados, y su vida de humildad, devoción y servicio es un ejemplo inspirador para los cristianos en todo el mundo. Los últimos años de Santo Antonio fueron un testimonio de su fe resiliente y su compromiso inquebrantable con la misión evangélica. Incluso frente a adversidades físicas, mantuvo su dedicación a la predicación y al servicio, dejando un legado que continúa inspirando y fortaleciendo la fe de millones de personas hasta el día de hoy. El Día de Santo Antonio, celebrado el 13 de junio, es una fecha de gran celebración en muchos países, especialmente en Portugal, Brasil e Italia. Se realizan fiestas, procesiones y misas especiales en su honor. En Lisboa, su ciudad natal, la fiesta de Santo Antonio es un evento grandioso con desfiles, bailes y celebraciones religiosas. En Padua, la basílica se llena de fieles que vienen a celebrar la vida del santo. Santo Antonio también dejó un legado significativo en la educación y la teología. Sus sermones y escritos teológicos son estudiados por académicos y religiosos, destacando su profunda comprensión de las Escrituras y su habilidad para comunicar verdades complejas de manera accesible. Es considerado doctor de la Iglesia, título conferido por el Papa Pío XII en 1946, en reconocimiento a su contribución a la teología y la doctrina cristiana. Uno de los aspectos más notables de la vida de Santo Antonio fue su compromiso con la justicia social y la defensa de los pobres. A menudo se lo representa sosteniendo al niño Jesús y un lirio, símbolos de su pureza y amor a Cristo, pero también se lo recuerda por su trabajo con los marginados y su lucha contra las injusticias sociales. Este compromiso continúa resonando hoy, inspirando a muchos a trabajar por la justicia social en sus propias comunidades. En un mundo que a menudo enfrenta desafíos e incertidumbres, la figura de Santo Antonio permanece como un faro de esperanza, fe y amor. Su ejemplo de vida dedicada al servicio de Dios y de los demás sigue inspirando acciones de caridad y justicia, manteniendo viva su influencia y relevancia en la vida moderna. Para concluir nuestro viaje por la vida de Santo Antonio de Padua, es imposible no impresionarse por la profundidad de su fe, la intensidad de su devoción y el impacto duradero de su trabajo. Desde un joven noble en Lisboa hasta uno de los santos más venerados de la Iglesia Católica, Santo Antonio es un brillante ejemplo de humildad, coraje y amor al prójimo. Esperamos que la vida de Santo Antonio de Padua te haya inspirado tanto como nos inspira a nosotros. Su trayectoria de fe, sacrificio y servicio al prójimo es un poderoso recordatorio de lo que significa vivir una vida dedicada a los valores cristianos. Agradecemos que nos hayas acompañado en este viaje y que hayas dedicado tu tiempo para aprender más sobre este santo extraordinario. Si te gustó el video, no te olvides de dejar tu like, compartirlo con amigos y familiares, e inscribirte en el canal para más contenido inspirador sobre la historia de los santos de la Iglesia Católica. Déjanos tus comentarios abajo y cuéntanos tus experiencias o devociones a Santo Antonio. Nos encantaría escuchar tus historias. Hasta la próxima y que Santo Antonio de Padua siga intercediendo por todos nosotros. Dios te bendiga.